Hola, mi nombre es Hernán y voy a darles la unidad 8 de evolución, los teóricos unidos. Vamos a empezar con la clase de hoy, que es el teórico número 1. Bien, en esta diapositiva lo que pueden ver son los capítulos en los que se va a basar los teóricos de esta unidad. ¿Sí? En ellos pueden encontrar varios capítulos del libro Curtis, la séptima edición, que no necesariamente todo lo que tengan esos capítulos van a estar abordados en estas clases, sino que van a ser cosas de cada uno de los capítulos en particular. ¿Sí? Bueno, primero para empezar la clase lo que debemos hacer es definir a lo que nos referimos con evolución biológica. La evolución biológica es el cambio de los caracteres fenotípicos y genotípicos, o sea, lo que determinamos como variación, de las poblaciones biológicas a través de las generaciones, o sea, a través del tiempo. Es gracias a estos cambios que se van dando a través del tiempo que surge la diversidad en todo nuestro planeta, ya sea en plantas, animales, hongos o microorganismos. Entonces, la pregunta que estudia la evolución es cómo se origina la diversidad, o sea, cómo se dan estos cambios fenotípicos y genotípicos a lo largo del tiempo para que haya una evolución biológica. A eso es lo que vamos a dedicar en toda esta unidad. Bien, pero antes de poder entender cómo se van dando los mecanismos por los cuales van dando se dan los cambios evolutivos, o sea, los cambios en la variación a lo largo del tiempo, primero tenemos que entender cómo surgió el concepto de evolución, ya que es un concepto abstracto y filosófico en algún punto. Aristóteles, junto a otros filósofos griegos, entendía como que el origen de la diversidad en nuestro planeta había estado fijado. ¿Qué nos referimos a esto? Se habían generado las especies que estaban como en una escala, la escala naturae o la escala natural que planteó Aristóteles, en la cual cada organismo estaba como en un escalón y ese escalón de esa escalera llevaba a la complejidad. ¿Sí? Entonces, lo que podemos ver en esta figura, en este esquema, es que tenemos plantas y algunos microorganismos en la escala inferior, mientras que a lo largo de los escalones que vamos subiendo, vamos viendo cómo se va complejizando los animales hasta llegar a nosotros, los seres humanos, que somos los más complejos de todos. Esto de pensar la diversidad de nuestro planeta en una escala, como si fuera una escalera que va subiendo en complejidad y donde cada organismo está en un escalón diferente dependiendo de su complejidad, hace que entendamos a la historia de estos organismos en nuestro planeta como fija, como una historia fija en la cual no se producen cambios. Si lo vemos de una manera gráfica, lo que tenemos es como en un punto de la historia hubo un origen de las especies y estos a lo largo del tiempo nunca cambiaron, o sea, se mantuvieron en su misma trayectoria. Esto es el concepto de fijismo, o sea, que las especies se originaron en un momento de la historia del planeta y no cambiaron hasta el presente. ¿Sí? Este tipo de concepción de la historia de la diversidad en nuestro planeta hace que no se establezca ningún cambio. ¿Sí? No hay cambio, no hay posibilidades de adaptarnos o cambiar en función de las condiciones en las que estamos. Este concepto de fijismo, donde las especies no cambiaban a lo largo del tiempo, se mantuvo más o menos hasta el siglo XVII, donde vamos a ver qué cambio hubo para que se genere otra comprensión de la historia. En el medio, la Iglesia Católica, en el apogeo, en el siglo XV y XVI, adoptó esta creencia o este concepto de evolución fijista, dándole una vuelta de tuerca que era poniendo a Dios en el centro de esta escala natural que había planteado Aristóteles. En esta escala natural teníamos nuevamente las diferentes especies que iban según su progresión en complejidad, pero al final
de la escala, en los últimos dos escalones, se encontraban los ángeles y Dios como última perfección de la escala de complejidad. Es así como a partir de esta intervención de la Iglesia Católica surge el concepto del creacionismo, ¿sí? Que es que cada especie ha sido creada especialmente para una forma de vida en particular y fue ubicada en la localidad para la cual era más adecuada, ¿sí? Y todo esto por mano de Dios. El creacionismo siguió hasta que en el siglo XVIII ocurrió un evento muy importante para la historia del Occidente, que fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa lo que hizo fue querer acabar con los poderes hegemónicos de la época, que eran las monarquías o la iglesia, y establecer al pueblo como en el centro del poder de un país. Esta efervescencia del cambio, ¿sí? Que generaba una revolución a nivel social, inspiró a Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet Chevalier de Lamarck, que lo vamos a conocer a partir de ahora como Lamarck, que fue un naturalista que empezó a estudiar los eventos en la naturaleza y empezó a ver que podía haber transformaciones progresivas de los organismos, que pasaban de ser más simples a más complejos. Ahora bien, Lamarck, para poder plantear alguna teoría, alguna hipótesis sobre el cambio evolutivo, tuvo que basarse en algo, porque hasta ahora él lo único que conocía era el fijismo y el creacionismo. Entonces, ¿en qué antecedentes se basó Lamarck para poder plantear una teoría nueva sobre la evolución? Bueno, entre el siglo XVII y XVIII ya se habían empezado a encontrar fósiles, ¿sí? Estos fósiles mostraban que en los diferentes estratos, en los más antiguos, que eran los más bajos, y en los más modernos o actuales, que eran los más de arriba, se podía ver un aumento en la complejidad de algunos organismos, ¿sí? Por otro lado, hasta esa época se había considerado que la edad de la Tierra era alrededor de 6.000 años, y eso se basaba en la Biblia, pero nuevos estudios de la geología mostraban que en realidad, para que la Tierra tuviera la forma que tenía, con los diferentes accidentes geográficos y diferentes continentes y diferentes cambios en la Tierra, debería haber tenido mucho más historia, mucho más años de creación, ¿sí? Por último, Lamarck se basó en una teoría del momento que postuló un señor llamado Lyell, que era el uniformismo. Esta teoría era una teoría geológica que postulaba que los mismos procesos naturales que operan sobre la Tierra hoy en día habrían operado a lo largo de toda la creación de la Tierra. Entonces, al tener esa cuestión de procesos largos, ¿sí? y que se mantuvieron constantes a lo largo del tiempo, hizo pensar que si podía pasar para la Tierra, o sea, para los accidentes geográficos, para moldear la forma de la Tierra, ¿por qué no podía pasar en la naturaleza, con los seres vivos? Bien, entonces, a partir de estos antecedentes, Lamarck empieza a postular una teoría sobre el progreso de los organismos como motor de la evolución. El ejemplo más conocido de Lamarck es el ejemplo de las jirafas. En las jirafas, lo que plantea Lamarck es que ella conocía a las jirafas con el cuello muy largo y que le permitían llegar a ramas bastante altas en árboles para poder alimentarse. Entonces él lo que plantea es que en la antigüedad, en realidad, las jirafas tenían un cuello corto y no necesitaban un cuello muy largo, dado que tenían acceso a ramas y a hojas a alturas bajas. Pero a medida que aumentó la cantidad de jirafas, aumentó la competencia y el alimento empezó a escasear. Entonces, para poder llegar a ramas más altas y poder llegar al alimento que necesitaban,
lo que tuvieron que hacer las jirafas fue empezar a estirar su cuello para poder alcanzar estas hojas. Y es ese cambio progresivo el cual permitió llegar al día de hoy con jirafas con cuello muy largo. ¿Sí? Entonces, ¿qué postula la marca? Primero, que los organismos se van a adecuar a los cambios ambientales. En el ejemplo de las jirafas, al principio se alimentaban de hojas que estaban en ramas bajas, pero al aumentar la competencia y disminuir la cantidad de estas, se vio la necesidad de cambiar para poder aprovechar las hojas que estaban más altas. En segundo, que estos cambios eran por una necesidad del individuo, por la voluntad de mejorar y ascender en el nivel de complejidad. En el caso de las jirafas necesitaban alimentarse, entonces necesitaban hacer un cambio para poder llegar a las ramas más altas. Esta idea del sentimiento interior o la voluntad de mejorar estaba arraigado en la época en donde vivía Lamarck, donde la Revolución Francesa enfatizaba el cambio para mejorar, pasar de obedecer al rey a tener una democracia. Y por último, estos cambios se debían al uso y desuso de los caracteres del individuo. O sea, en el caso de la jirafa, estábamos hablando de que el cuello era el que le servía para alcanzar los alimentos, entonces de tanto usar el cuello y de tanto forzar el cuello para poder llegar a ramas más altas, fue alargándose y eso luego podía ser transmitido a su descendencia. Entonces lo que plantea Lamarck es que de esa manera se perfeccionaban o degeneraban algunos caracteres y sí o sí era necesario transmitirlo a sus hijos. Estas ideas de Lamarck fueron muy innovadoras para la época y muy cercanas a lo que hoy se piensa sobre el cambio evolutivo. Pero tienen algunos problemas porque según lo que sabemos hoy acerca de la evolución, el primer problema es que el cambio no va a depender del individuo, sino del grupo de individuos, o sea, de las poblaciones. Y esto se debe a que las fuerzas que operen en el tiempo lo hacen sobre un grupo de individuos que interaccionan entre sí y se reproducen para pasar las mejores características a la descendencia. Por otro lado, otro error grande es que no se pueden transmitir caracteres adquiridos, sino aquellos definidos en el genotipo, ¿sí? En los genes. Y eso tiene que ver con la forma de la reproducción que tienen los organismos. Pero pongamos el siguiente ejemplo. Imaginen ustedes que por un lamentable accidente pierdan un brazo o una pierna. En este caso, al perder este brazo o esta pierna, no estaríamos usando esa parte de nuestro cuerpo. Entonces, según Lamarck, si luego de un accidente yo tengo hijas o hijos, mis hijos deberían nacer sin esta extremidad porque yo ya la perdí por desuso. Y esto no pasa. Bueno, posterior a Lamarck apareció Charles Darwin, ¿sí? Que fue una figura muy importante porque él planteó una teoría que hasta hoy en día rige y que ha sido demostrado varias veces que es real, que el cambio evolutivo viene a partir de esta teoría que él planteó, que es la selección natural, ¿sí? Charles Darwin vivió en el siglo XIX y él, para poder plantear esta teoría, se basó en 4 evidencias muy importantes. La primera fue la del uniformismo, ¿sí? Esto de que para que la Tierra tenga la actual forma que tiene tuvo que haber cambios largos y progresivos, constantes a través del tiempo, ¿sí? Por otro lado, una de las grandes evidencias que tuvo él fue un viaje que hizo alrededor del mundo en la expedición del Beagle, que el Beagle era del barco en donde se subió y realizó una expedición que empezó en Inglaterra y dio la vuelta al mundo. A su vez se basó en un ensayo de un hombre llamado Malthus, que era un demógrafo, un cura demógrafo, ¿sí? Y por último se basó en la selección artificial, que ahora vamos a ver cada una de estas evidencias cómo fue aportando para que él pudiera generar su teoría. Bien, la expedición en el Beagle, que fue la evidencia más fuerte que tuvo para poder plantear su teoría, le llevó 5 años aproximadamente,
y gracias a eso recorrió varios países de Sudamérica y del continente australiano, lo que provocó que tuviera mucha evidencia sobre comparativa entre animales para poder establecer esta teoría de la selección natural. En este viaje entonces lo que pudo comparar fue registros fósiles que él no tenía acceso estando en Londres, en diferentes partes del mundo, y lo que vio es que había especies que estaban extintas que eran muy similares de alguna manera a especies actuales. Acá en las imágenes tenemos el criptodonte, ¿sí? Y una mulita. Y lo que podemos ver es que ambos son animales compuestos por un caparazón, para llamarlo de alguna manera, una armadura externa, ¿sí? Que es muy similar, ¿sí? O por lo menos en esa época uno podía pensar que eran muy similares entre sí. Entonces, esto de tener animales extintos, piensa que el criptodonte tiene un tamaño muy grande, o sea, mide alrededor de 1,60 m de alto, mientras la monita es muy chiquitita. Entonces, al ver estos cambios, o sea, a ver estas semejanzas, y que estas semejanzas se diferenciaban en ciertos cambios graduales o en el tamaño y en la forma, hicieron que es una evidencia bastante importante para Darwin. Darwin en este viaje también lo que pudo ver fue que había variación dentro de un mismo grupo, ¿sí? Y esta variación estaba bajo condiciones ambientales que parecían similares. Las especies podían diferenciarte en ciertos aspectos, ¿sí? Este es el caso de los pinzones de Darwin, ¿sí? Darwin llegó a las Islas Galápagos, que es un archipiélago, es un conjunto de islas que están muy cerca unas de otras, y que en general tienen condiciones ambientales muy similares, o sea, me refiero a clima, temperatura, ¿sí? Sin embargo, lo que puedo ver es que en estas aves, que son pinzones se llaman, ¿sí? Que tienen más o menos el mismo tamaño, tienen una variación muy, muy chica entre ellas, pero que claramente parecerían todas pertenecer al mismo grupo, vio que los picos de estas se cambiaban en función del tipo de alimentación que tenían. Si se alimentaban de cactus, si se alimentaban de insectos, si se alimentaban de semillas, ¿sí? Y esto dado en el mismo espacio casi temporal, bajo las mismas condiciones ambientales en el sentido de clima, temperatura, precipitaciones, ¿sí? Solamente se diferenciaban por el tipo de alimento del cual se alimentaban, y esto tenía que ver en el ambiente en el que estaban, el tipo de alimento que tenían a disposición, de tal manera de evitar la competencia. Otra cosa que pudo ver Darwin en su viaje fue que existía cierta variación geográfica entre las especies. O sea, que existían diferentes formas, ¿sí? De organismos que parecían emparentados dependiendo de la región donde se encontraba. Y el ejemplo que traje aquí, ya que él estuvo en Sudamérica recorriendo parte de Brasil, Uruguay, es entre el ñandú común y el choique. Son dos especies del mismo género, Rea, ¿sí? Pero el ñandú común tiene un tamaño mucho más grande y habita en lo que son llanuras pampeanas, ¿sí? O zonas un poco más boscosas, lo que hace que la vegetación lo proteja un poco más, dado su tamaño, ¿sí? Mientras que el choique habita más en la parte de la Patagonia, en estepas donde la vegetación es mucho más baja, y es un animal que tiene una cierta coloración diferente a lo que es el ñandú y un tamaño mucho más chico. Entonces, dependiendo en qué lugar geográfico o hábitat se encontraban las especies, Darwin lo que pudo ver fue que había ciertas variaciones entre ellas, más allá de que parecerían estar muy relacionadas entre sí. Por último, una de las cosas que él pudo ver a través de este viaje que hizo fue que también había cierta singularidad en la diversidad, es decir, especies únicas en regiones particulares del planeta, ¿sí? Ese es el caso de los marsupiales en Australia, que él llegó a ver de primera mano, ya que estuvo
ahí recorriendo Australia, ¿sí? Y esta singularidad que él observaba la pudo correlacionar, o sea, la pudo corresponder con el ambiente donde estaba. Entonces también eso le hizo pensar de que, bueno, que las condiciones ambientales podían ser muy importantes para, para los seres vivos y su cambio a lo largo del tiempo. Entonces, a partir de todo esto, esta evidencia o esto que vio en su viaje, él empezó a pensar que esta idea de que no había un cambio para las especies era muy rara, ya que él podía ver que había cierta relación entre las especies, o sea, que había cierto parentesco entre las mismas. Y por tanto, él lo que estableció fue esta forma de relacionamiento entre especies que la podemos ver a través como si fuéramos un árbol, ¿sí? Donde tenemos ramas o troncos que me relacionan a aquellas especies que están más emparentadas unas con otras, ¿sí? Y estas ramas salen de algún ancestro en común que fue sufriendo algún cambio a lo largo de la historia, un cambio gradual que lo llevó al día de hoy a ser como es. Pero esto de que Darwin veía que había ciertas especies que eran muy parecidas entre sí, le dio esta idea de parentesco entre las especies. Pero eso no fue lo único en lo cual se basó Darwin. Ahora bien, como habíamos dicho antes, Darwin no solamente se basa en la expedición del Beagle, sino toma otras evidencias como el ensayo sobre el principio de población de Thomas Malthus, que era un demógrafo, o sea, estudiaba las poblaciones humanas, y él dice en este ensayo que si los postulados de él son ciertos, la capacidad de crecimiento de la población humana es infinitamente mayor que la capacidad de la Tierra para producir alimentos para el hombre. O sea que lo que plantea Malthus es que un poco los que van a sobrevivir son aquellos individuos que pudieran aprovechar de mejor manera los recursos o los que tuvieran los recursos para poder sobrevivir. Esto como que hace una mella en Darwin para pensar en qué pasa con las poblaciones de animales, o animales no, de otros organismos que no sean el humano. A su vez, también Darwin se basa un poco en lo que es la selección artificial, que es la práctica por la cual los humanos elegimos individuos de plantas o animales para producirlos sobre la base de características que sean más deseables para nosotros según lo que necesitemos. Entonces, en base a esta selección artificial, que era algo que Darwin hacía, había trabajado con la cría de palomas y la variedad de palomas, como vemos acá en esta imagen, ¿sí? Entonces él piensa que, bueno, mientras que en la selección artificial son los humanos los que deciden qué características resultan beneficiosas, puede existir una fuerza que en función de las características de los organismos seleccionen aquellas que ayuden en la competencia por los recursos, ¿sí?, que hay disponibles, uniendo con esto que había planteado Malthus. Bien, entonces a partir de toda esta evidencia, Darwin, para poder crear su teoría, genera unos postulados en los cuales se va a basar esta teoría, que son los siguientes. El primero es que todos los organismos provienen de organismos que son similares a ellos. Esto fue algo que él vio con los registros fósiles, ¿no? Como vimos con el gliptodonte y con la mulita. O sea que lo que esperaba Darwin es que aquellos animales actuales provinieron de animales que eran muy similares a ellos, a los que llamamos antepasados y que ya no existen, ¿sí?, que fueron acumulando cambios para que surjan los animales actuales. El siguiente postulado tiene que ver un poco con esto que sacó del ensayo de Malthus, en que dice que el número de descendientes que sobreviven y se reproducen es menor que el número inicial de descendientes. Y esto tiene que ver un poco con los recursos que están disponibles para los organismos en el ambiente, ¿sí?, que no son infinitos. Y por tanto va a haber como un cierto filtro que determine que, bueno, no todos van a poder sobrevivir. Sobrevivirán aquellos
que puedan aprovechar mejor los recursos disponibles. El tercer postulado dice que dentro de cada población existen variaciones heredables entre individuos. Y este es un postulado muy importante porque lo que dice Darwin es que para que los cambios se mantengan gradualmente a lo largo del tiempo, aquellas características que son beneficiosas deberían poder pasarse de generación en generación. Si no, los cambios no se producirían, o sea, no se mantendrían a lo largo del tiempo. O sea, las especies actuales no podrían haber llegado a donde están si ellas no hubieran pasado generación en generación estos cambios que eran beneficiosos. El cuarto postulado dice que el número de individuos que sobrevive y se reproduzca va a depender de la interacción entre estas variaciones heredables, ¿sí? Y el ambiente. Acá metemos esto de que las características que tienen estos individuos les favorecen dado en el ambiente en el que se encuentran. Si no, no serían útiles y por tanto no serían seleccionadas, ¿sí? Y el quinto postulado es que dado un tiempo suficiente, si van acumulando cambios, o sea, se van acumulando variaciones sobre dos poblaciones, esas poblaciones pueden dar origen a dos especies diferentes, ¿sí? Y por tanto, ahí volvemos al primer postulado en el cual tenemos que a partir de dos poblaciones que pertenecían a la misma especie fueron acumulando cambios de tal manera de que originaron a dos especies diferentes y por tanto son similares entre sí. Estos postulados permitió definir lo que él llamó selección natural. Tomó el nombre de lo que se conocía como selección artificial y le dio este aspecto de esta fuerza en la naturaleza que permite seleccionar caracteres beneficiosos. Bien, actualmente tenemos diferentes tipos de evidencias que nos hacen entender de que la selección natural es un proceso real, es un proceso evolutivo, un mecanismo evolutivo que permite el cambio en las poblaciones, ¿sí? Estas evidencias son de tanto de observación directa, de biogeografía, registro fósil, anatomía comparada y datos moleculares, ¿tá? Vamos a ir paso por paso viendo cómo estas evidencias nos hacen entender el proceso de selección natural es un mecanismo real y que genera estos cambios de evolución biológica. Bien, el primer grupo de evidencias que vamos a ver es el de la observación directa. Y cuando nos referimos a observación directa, estamos hablando de poder ver un proceso evolutivo, o sea, ver los cambios en las variantes o fenotipos de una población a lo largo del tiempo. Si nosotros podemos ver estos cambios es porque es a razón de un tiempo relativamente corto. Y a esto es lo que nosotros llamamos microevolución. O sea, son eventos a escala temporal humana, o sea, de años o cientos de años, donde se ha podido apreciar el cambio evolutivo, ¿sí? O sea, la evolución biológica de los organismos. Un ejemplo muy típico de esto es el de la resistencia a antibióticos de las bacterias o microorganismos. Para ejemplificarlo, les muestro acá una placa de Petri, ¿sí? Donde vemos diferentes colonias de bacterias que son de la misma especie, pero son variantes diferentes de la misma población, porque es la misma placa de Petri, ¿tá? Estas variantes diferentes implican, o colores diferentes que muestran variantes diferentes, implican de que tienen algunas diferencias en la información genética que les portan, o sea, los genotipos que tienen, ¿tá? Bien, si nosotros ahora a esta placa de Petri le aplicamos un antibiótico, ¿sí?, al medio, lo que puede pasar es que solamente algunas de esas colonias sobrevivan. Y van a sobrevivir aquellas colonias que tengan resistencia a este antibiótico que se aplicó, ¿sí? Ahora bien, esta resistencia al antibiótico no es un proceso que se da en el momento de la aplicación del antibiótico, sino que es una resistencia que ya estaba preexistente en el genoma de estas bacterias, de estas colonias, y es que al momento de aplicar el antibiótico surge o denotamos que estas colonias son resistentes. Bien,
En el siguiente video lo que vamos a ver es un experimento de la Universidad de Harvard en una mega placa de Petri, ¿sí? Que tiene 60 centímetros por 1,20 m. Esta placa de Petri está teñida de negro, ¿sí? Para que se vea el crecimiento de las bacterias que van a crecer en blanco, y está dividida en diferentes zonas, en donde tenemos zonas donde no se aplica el antibiótico en las puntas, y luego tenemos con aplicación de antibiótico de concentración 1, 10, 100 y 1000. ¿Sí? La idea es ver el crecimiento que va a ser hacia el centro de la placa de Petri de las bacterias, y lo que vemos acá es que se hace un sembrado de este lado y de este lado. ¿Tá? En amarillo yo vuelvo a separar las zonas donde está el antibiótico. Y lo que vemos es que al principio, cuando las bacterias crecen, llegan a la zona de aplicación de una concentración de 1, y empieza a surgir una bacteria o unas colonias de bacterias resistentes en algunas zonas, ¿sí? Y acá también, hasta que chocan otra vez con la zona de 10%, o de concentración 10 veces más, ¿sí? Y también hay algunas pocas colonias que son resistentes y empiezan a crecer, y el crecimiento sigue y sigue hasta que llegan a la concentración de 1000 veces aplicación de antibiótico. ¿Tá? Este es un caso real, que todo esto ocurrió en 16 días más o menos, y lo que podemos ver es que la aplicación constante de antibióticos puede mostrar ciertas colonias, que son estas que ven acá. Acá podemos hacer el seguimiento de las colonias, ¿sí? Y por tanto esta aplicación de antibióticos constantes lo que hace es deja ver aquellas cepas o variantes de microorganismos que pueden resistir a antibióticos, inclusive hasta 1000 veces de lo tolerado por una bacteria normal. El siguiente grupo de evidencias que vamos a ver es el de la biogeografía. La biogeografía es la disciplina que estudia la distribución geográfica de los organismos dependiendo de las condiciones climáticas y geológicas del planeta. Encontramos en diferentes regiones del globo especies que pueden estar muy emparentadas entre sí. Vamos a ver un ejemplo, que es el del guanaco y el dromedario. ¿Sí? Estos dos especies pertenecen a la misma familia, al mismo grupo de animales, que son los camélidos, ¿tá? Por las características que tienen, que son bastante similares. Lo raro es que al ser bastante similares estén habitando en dos hábitats muy lejanos en el globo, o sea, en el planeta. O sea, tenemos al guanaco, que habita en la zona de los Andes, en la región de la cordillera, mientras que tenemos al dromedario, que habita en los desiertos de África y Asia. Sí, y hay algunos dromedarios que también habitan en Australia. ¿Tá? Ambos tienen características que le permiten vivir de una manera confortable en cada uno de sus hábitats. El guanaco tiene un pelaje que le permite resistir al frío extremo que hay en altas alturas, como son la cordillera de los Andes, mientras que el dromedario tiene características que le permiten estar en desiertos a mucho calor durante mucho tiempo sin beber ni comer nada. Ahora bien, yo dije muy suelto que el guanaco y el dromedario están emparentados entre sí, pertenecen al mismo grupo de animales, que son los camélidos, y esto no fue por un capricho mío, sino por las características que antes dije que tenían similitud, y además porque sabemos que ambas especies provienen de un ancestro en común, ¿sí? Que el mismo estaba distribuido en la zona de América del Norte, y por migraciones hacia Asia y hacia América del Sur es que esas poblaciones que migraron luego fueron cambiando gradualmente, y tuvimos estas dos especies, al dromedario y al guanaco. Y ese cambio gradual se debe justamente a la selección natural, ¿sí? Como lo habíamos hablado previamente cuando hablamos de las evidencias sobre las que
que miró Darwin para poder generar esta teoría. Otro ejemplo de biogeografía es el caso de los pinzones de Darwin, o sea, que son los pinzones de la isla Galápagos, que también, o sea, estos animalitos, estas aves, Darwin notó que dependiendo de la isla que habitaban y dependiendo de la disposición de alimento que tenían, su pico había sido modificado de tal manera de que sea beneficioso para el alimento que éstas consumían. ¿Sí? Y esto también se debe a una cuestión de no competencia entre las aves y poder tener características que permitan entonces alimentarse particularmente de algún alimento sin competir con otras especies ni con otros individuos, siendo esto beneficioso y aumentando así la reproducción de estos organismos. Bueno, la siguiente evidencia que vamos a ver es el registro fósil. Con el registro fósil lo que hacemos es comparamos la morfología entre los restos hallados de animales extintos, ¿sí? O antiguos, y con respecto a las especies actuales, ¿sí? Entonces nosotros podemos comparar y ver bien si podemos encontrar el origen de estas especies actuales. ¿Tá? Un ejemplo bastante lindo sobre la evolución de una especie con respecto al registro fósil es la evolución del caballo. ¿Sí? A lo largo del tiempo, los caballos fueron perdiendo dedos de sus patas para ahora solamente caminar en un solo dedo, que es el dedo número 3 de la pata, que es el que vemos aquí. ¿Sí? Y a su vez el registro fósil también nos muestra cómo fue aumentando el tamaño de los dientes y la forma de los dientes para alimentarse de pastos. Bien, ¿por qué podemos pensar que esto es un tema de selección natural y no que sea un ejemplo para la evolución planteada por Lamarck, donde se fue degenerando el uso de los dedos, se fueron desusando, para decirlo de una manera? Y bueno, porque en realidad esto fue un mejoramiento de la calidad del caballo, ya que al correr en un solo dedo favorecían la velocidad y fue algo beneficioso, un carácter beneficioso que se fue transmitiendo a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, a partir del registro fósil podemos ver estos caracteres que fueron mejorando las condiciones de los animales y que fueron heredándose y que se transformaron en características necesarias para la vida de estos individuos. ¿Tá? Otra cosa que podemos aclarar del registro fósil es que no es totalmente completo y no tenemos siempre 100% de las veces un proceso gradual de la evolución de los individuos, sino que hablamos de que el registro fósil está incompleto y eso también cambia un poco la visión que tenemos de los procesos evolutivos a gran escala, que es la aparición de las especies que vamos a ver la clase que viene. El siguiente grupo de evidencias que vamos a ver es el de la anatomía comparada o embriología. Son disciplinas que permiten recopilar y analizar datos obtenidos de la forma de los seres vivos y el desarrollo de los mismos durante el desarrollo embrionario. Y estos datos permiten generar hipótesis acerca del cambio y la relación entre las especies. ¿Sí? En los últimos 100 años, la anatomía comparada y la embriología se han desarrollado mucho, ¿sí? Y han dado muchas evidencias sobre la relación entre las diferentes especies actuales de animales, plantas y hongos. ¿Tá? Pero antes de poder seguir con las evidencias que nos dan estas disciplinas, necesitamos entender dos conceptos diferentes, que son las homologías y las analogías, que son conceptos contrapuestos. A las analogías también las podemos llamar homoplasias. Bien, estructuras homólogas u homologías son estructuras que por diferentes evidencias muestran un origen común, o sea que tienen el mismo origen y no necesariamente tienen que tener la misma función. ¿Sí? Esas son homologías. Un ejemplo de esto
es el origen de los miembros, o sea, de los brazos y piernas en los tetrápodos. Los tetrápodos es un grupo de animales con huesos vertebrados, ¿sí? Que juntan a los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. En esta imagen que podemos ver acá, tenemos lo que sería el ancestro común de todos estos tetrápodos, de todos estos animales, ¿sí? Y lo que podemos ver es diferentes miembros de diferentes animales. Tenemos el cocodrilo, un ave cualquiera, una ballena, un caballo, un murciélago y un humano. Con el mismo color tenemos los huesos que vienen del mismo origen. Sí, y eso es un dato de la embriología y de la anatomía comparada de los diferentes animales que se han estudiado. ¿Sí? En este caso tenemos que estos 6 miembros de tetrápodos de diferentes grupos tienen huesos con el mismo origen, ¿sí? Pero no necesariamente tienen la misma función. Por ejemplo, el cocodrilo usa sus patas para nadar y caminar en la tierra, el ave usa sus miembros delanteros para volar, ¿sí? La ballena para nadar, ¿sí? El caballo para correr, el murciélago también para volar, y el ser humano para todo, para utilizar herramientas y poder asir o agarrar cosas de diferentes lados. ¿Tá? Entonces acá vemos que todos estos miembros delanteros tienen el mismo origen, sus huesos tienen los mismos orígenes, pero no necesariamente tienen la misma función. En esta diapositiva nuevamente lo que queremos recalcar es eso, que no hay necesidad de que las estructuras homólogas tengan la misma función. Nuevamente tenemos los miembros de los mamíferos, ¿sí? Donde tenemos el elefante, un murciélago, una marsopa o delfín y un gibón, que es un tipo de mono, ¿sí? En estos 4 individuos tenemos que los miembros delanteros tienen 4 funciones totalmente diferentes. El elefante tiene sus patas delanteras para marchar, el murciélago para volar, ¿sí? El delfín para nadar y el gibón para treparse a los árboles. ¿Tá? Que quede bien claro que eso, que no necesariamente tienen que tener la misma función, pero sí el mismo origen. En contraposición a las homologías tenemos las analogías o homoplasias, que son estructuras que cumplen con la misma función, pero no tienen el mismo origen o tienen un origen o diseño diferente, ¿sí? Un ejemplo de esto son las alas de las aves, ¿sí? Y de los insectos, donde en su estructura las alas de las aves tienen huesos y plumas, mientras que las alas de los insectos están conformadas por cutícula, que es algo muy parecido como a la quitina, que es lo que está en nuestra piel o en nuestras uñas. ¿Tá? En ambos casos, ambas alas tienen como función el vuelo, ¿sí? Pero tienen origen o diseños diferentes. Ahora bien, cuando tenemos estructuras que terminan teniendo la misma función, ¿sí? Lo que estamos hablando es de lo que se llama convergencia, ¿sí? Que es la solución de un mismo problema, ¿sí? De manera diferente, ¿sí? O sea, lo que queremos decir es que a partir de orígenes diferentes obtenemos una misma solución para el problema, que en el caso de las alas es volar, dadas las condiciones ambientales que están en el ambiente. Bien, el último grupo de evidencias que vamos a hablar es el del ADN y los datos moleculares. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque claramente tenemos homologías moleculares entre todos los seres vivos. Esto quiere decir que todos los seres vivos provenimos como del mismo origen, ¿sí? Y que cada uno gradualmente fue cambiando hasta la actualidad. ¿Tá? ¿Y por qué tenemos homologías moleculares? Bueno, en principio tenemos el mismo material genético y código genético, o sea, desde la bacteria más chiquita hasta el animal o planta más grande, todos usamos el ADN, o sea, el ácido desoxirribonucleico, ¿sí? En sus 4 formas, que son la adenina, la timina, la guanina o la citosina. Y ese material genético tiene como código genético el mismo que se lee a partir de codones, ¿sí? Y la síntesis de diferentes proteínas. Y con respecto a la síntesis de proteínas,
Otra homología molecular que tenemos entre todos los seres vivos es que la expresión de los genes tienen los mismos mecanismos, con algunas pequeñas diferencias, pero los mismos mecanismos desde la bacteria más chica hasta el animal más grande, ¿sí? La transcripción y la traducción se realizan de la misma manera. Utilizamos ARN ribosomal para traducir, utilizamos ARN mensajero para llevar el mensaje desde el genoma a la traducción de las proteínas. Es exactamente la misma forma. Y utilizamos también los mismos bloques de construcción, para llamarlos de una manera. O sea, que son los aminoácidos. Para todos los seres vivos prácticamente tenemos los 20 mismos aminoácidos esenciales para la producción de proteínas y enzimas, ¿sí? Entonces acá hay una homología muy grande a nivel molecular que nos indica un origen común, y si hay tanta diversidad es que tuvo que haber un cambio desde ese antepasado común hasta las formas actuales. Entonces, ya visto cómo son las evidencias, o sea, ya vimos de dónde surgió la teoría de Darwin en base a las evidencias que él vio. Vimos las evidencias actuales que avalan esto que dice Darwin. Ahora vamos a ver cómo opera la selección natural, ¿sí? Entonces, para que la selección natural opere como un mecanismo evolutivo, lo que tiene que pasar primero es que los individuos de una población presenten variaciones que son heredables, o sea, que tengamos diferentes fenotipos y genotipos en esa población, ¿sí? Lo segundo que tiene que pasar es que las condiciones ambientales que están presentes en el ambiente, esto no tiene por qué ser solamente el clima, sino que puede ser cantidad de alimento, cantidad de refugio, ¿sí? En las plantas cantidad de luz solar, cantidad de nutrientes en el suelo, ¿sí? Entonces son estas condiciones las que van a elegir o seleccionar las variantes de los individuos de la población, estos fenotipos y estos genotipos. Y a esto es lo que llamamos presión de selección. Lo tercero que va a pasar es que esas variantes seleccionadas, esos genotipos o fenotipos seleccionados, serán aquellos que les brinden a los individuos una reproducción diferencial con respecto a otras variantes, o sea, que les dé un beneficio al momento de reproducirse, ¿sí? Y aquellas variantes con mayor éxito reproductivo van a ser las seleccionadas frente a otras variantes, o sea, se va a beneficiar a aquellas variantes o fenotipos que favorezcan la reproducción de ese individuo frente a otras, y a esto es lo que nosotros llamamos adaptación. Como definición vamos a tomar que el éxito reproductivo es el número de descendientes que produce un individuo que porta esta adaptación. Bueno, para terminar de comprender cómo opera la selección natural, lo que vamos a ver es un ejemplo de evidencia directa de evolución según selección natural, que es la polilla del abedul. La polilla de abedul es una polilla que del nombre de la especie es Biston betularia, ¿sí? Y se caracteriza por tener dos fenotipos diferentes en la naturaleza. Un fenotipo al que llamamos típica, ¿sí? Y un fenotipo al que llamamos carbonaria. Estas polillas viven justamente sobre el abedul, que son unos árboles que en sus cortezas, muchas veces en condiciones naturales y de baja contaminación, presentan líquenes, ¿sí? Que son organismos fotosintéticos que viven sobre superficies, ¿sí? Ya a partir de esta imagen podemos ver que puede haber una condición beneficiosa de pertenecer a un fenotipo o al otro, ya que el fenotipo típica, ¿sí? Que tiene las alas blancas manchadas de negro, prácticamente pasa imperceptible en la corteza de los árboles, siendo difícil a las aves que se alimentan de estas polillas encontrarlos. No sé si se dieron cuenta, pero está aquí. Mientras que el fenotipo carbonaria es bastante conspicuo, o sea, se nota bastante bien sobre la corteza de estos árboles. Por tanto, naturalmente, el fenotipo típica sobrevive más a los ataques de las aves, ¿sí? Porque tiene una adaptación, tiene un camuflaje que le permite esconderse y ser poco visible.
Esto sería beneficioso para el fenotipo típica y por tanto implicaría que aumentaría su éxito reproductivo. ¿Por qué aumenta su éxito reproductivo? Porque bajo esta presión de selección, en donde las aves no encuentran a estas polillas del fenotipo típica, permitirían esconderse y por tanto reproducirse más con respecto a las carbonarias, que serían más atacadas y sería difícil que se reproduzcan, ya que van desapareciendo de la población. Esto, el hecho de tener depredadores que las atacan, es una presión de selección favoreciendo el aumento de cierto fenotipo en la población con respecto a otro, dado el beneficio que tiene este. Ahora bien, ¿qué pasó? En el siglo XVII, perdón, en el siglo XVIII, se ocurrió la Revolución Industrial, que es esto de la aparición de las industrias impulsadas por la quema de carbón, ¿sí? Para generar procesos industriales de fabricación y demás. Y eso, a lo largo de los años, lo que hizo fue cambiar el ambiente, tanto en las ciudades como en los campos. Acá podemos ver, son pinturas, ¿sí? Donde muestran un paisaje en 1730 bien campestre. Acá empezó a modificarse ese ambiente campestre porque se ve a lo lejos, se ve una ciudad, ¿sí? El origen de la ciudad, algunas chimeneas y algo de humo. Y ya para 1954 esto es una foto real de una ciudad inglesa, ¿sí? Donde tenemos chimeneas gigantes largando mucho humo, ¿sí? Y partículas de hollín al aire. La industrialización entonces afectó un poco el ambiente y generó que el humo y las partículas de hollín se depositaran sobre las cortezas de los abedules, ¿sí? Oscureciendo las cortezas y no permitiendo el crecimiento de los líquenes. Entonces ahora hay un cambio en la presión de selección, ya que el fenotipo típica ya no se camuflaba tanto con la corteza de los árboles, pero sí el fenotipo carbonaria. Esta presión de selección hizo que ahora el fenotipo carbonaria tuviera un éxito reproductivo mayor que el fenotipo típica, dado que podía ocultarse y eso le permitía esconderse de los depredadores y poder reproducirse mejor a posteriori, ¿sí? Entonces tenemos una nueva presión de selección, ¿sí? Que generó este cambio en el fenotipo de la población de estas polillas. A este caso lo llamamos melanismo industrial. Actualmente sabemos que el fenotipo carbonaria y el fenotipo típica tienen su base genética. El fenotipo carbonaria tiene un intrón con un largo mucho mayor que el fenotipo típica, ¿sí? Acá vemos esa porción que está adicionada, ¿sí? Que acá el fenotipo típica no tiene. Y esta parte del intrón que fue adicionada genera cambios en la transcripción del gen de la pigmentación en las alas de estas polillas, ¿sí? Este cambio en la transcripción de la pigmentación hace que en vez de la producción de melanina, sí, que genera el color oscuro en las alas de la polilla, en vez de ser en lugares puntuales del ala, sea totalmente homogéneo en toda esta. Y por tanto, esto genera este fenotipo nuevo de carbonaria. Entonces, para resumir un poco cómo opera la selección natural, este mecanismo evolutivo bastante potente, ¿sí? Lo que vemos es que a partir de la variabilidad heredable de la población, como es este caso de la polilla del abedul, que vemos que es heredable porque está presente en el genoma la característica del fenotipo carbonario y la característica del fenotipo típica, la selección natural elige individuos con variantes con mayor éxito reproductivo, o sea que puedan reproducirse mejor o más cantidad, dado este beneficio que tienen por esta característica o fenotipo. Y esto genera mayor descendencia viable y por tanto una perpetuación en el tiempo de estas variables beneficiosas.
Ahora bien, la selección natural tiene ciertas limitaciones, no puede actuar todo el tiempo y hacer lo que se le cante, o sea, hacer cualquier cosa o darnos unos beneficios absolutos durante la evolución. Una de las primeras limitaciones es la limitación filogenética. ¿Qué significa esto? Que depende de lo que tenemos actualmente para que pueda actuar la selección natural. Esto quiere decir de que aunque nosotros querramos tener branquias, no tenemos la base para que las branquias se originen en nuestro cuerpo. Por tanto, nunca nos van a salir branquias si no hay nada de donde la selección natural pueda operar. O sea, no hay nada sobre donde puedan surgir las variantes para que la selección natural pueda operar. La siguiente limitación son los cambios ambientales. Si los cambios ambientales son abruptos y rápidos, no permiten el tiempo necesario para que la selección natural actúe. Esto quiere decir de que si hay una catástrofe, más allá de que, por ejemplo, hay una inundación y se inunda todo el planeta y quedan pocos lugares de tierra firme, aunque tengamos la posibilidad de que nos surjan branquias, si es tan rápido el cambio, las branquias no van a aparecer y por tanto la selección natural no va a poder operar para seleccionar a esas personas que tienen branquias, a las cuales salieron branquias. Es un ejemplo absurdo, pero bueno, es para que se entienda. Por último, la última limitación que tiene la selección natural es la pleiotropía. ¿Se acuerdan que la pleiotropía es cuando un gen determina un fenotipo, pero este gen está relacionado a otro gen que determina otro fenotipo? Y pónganle, seguimos con el ejemplo de las branquias, pónganle que nos pueden salir branquias, pero el gen que nos da las branquias está asociado a un gen que nos baja la fertilidad. ¿Sí? En ese caso, para poder tener branquias, deben ser individuos que tengan una fertilidad más baja. Y eso va en contra de la selección natural, o va en contra de que la selección natural opere, porque necesitamos que el individuo que tenga la característica beneficiosa tenga un éxito reproductivo muy alto. Y si van juntos, la cantidad de individuos que puede tener estas personas con branquias van a ser mucho menores y por tanto no va a ser tan exitoso, no va a tener un éxito reproductivo tan alto. Bien, con esto damos finalizada la clase 1 de la unidad 8, que es evolución. Y a modo de resumen, lo que pudimos ver definimos lo que es evolución biológica. Vimos la historia del concepto de evolución, que es bastante importante porque es un concepto que no solamente es biológico, sino filosófico, ¿sí? Y vimos el primer mecanismo que opera en la evolución, que es el de selección natural, es uno de los más conocidos, ¿sí? Y con bastante preponderancia en lo que nosotros conocemos como evolución biológica. Vimos algunas de las evidencias asociadas a este mecanismo, los postulados y cómo opera, ¿sí? Y algunas de las limitaciones. La clase que viene vamos a seguir viendo otros mecanismos de evolución, ¿sí? Y a definir bien lo que es la microevolución y la macroevolución y los patrones a nivel macroevolutivo. Espero que se haya entendido y nos vemos la próxima.